Buenas noches nuevamente a todos los usuarios del canal Venezuela Soberana y buenas noches a la doctora Ana Mercedes Díaz. Bienvenida a su canal. La conferencia de hoy, que va a ser a cargo de la doctora Ana Mercedes, es acerca de por qué no al referéndum, haciendo mención a los videos que están saliendo de la propuesta 1 y 2 y por qué sí a la Junta Cívico-Militar. Les recordamos las normas del canal. Una vez que se abre el canal, las preguntas tienen que ser concisas, esperar que se responda la pregunta para ir a la pregunta siguiente y dar tiempo a la doctora Ana Mercedes a que pueda responder la pregunta de cada usuario. Si en algún momento algún usuario no sigue las reglas del canal en la materia de respeto y tolerancia, va a ser bloqueado temporalmente. Doctora Ana Mercedes, bienvenida a su canal y queda el canal totalmente a su disposición para comenzar la conferencia. Cambio. Buenas noches, Venezuela. Le doy gracias primero a Dios por darme la oportunidad de estar esta noche con ustedes y bueno, vamos a empezar a hablar sobre el tema de esta noche: ¿por qué no al referéndum? ¿Por qué no a la asamblea? Ok, buenas noches, gracias por su paciencia, mil disculpas por este problema técnico y vamos a dar inicio entonces a la conferencia nuevamente. Y le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de comunicarme con ustedes en Venezuela y inicio de esta forma. Para nosotros poder determinar qué es lo que necesitamos hacer para salir del problema que tenemos que obligatoriamente saber cuál es el problema. Mucha gente cree que es un mal gobierno, mucha gente cree que es incapacidad del gobierno. Pero esto no se trata de un mal gobierno de incapacidad. Esto se trata de una situación, de una entrega que hizo Hugo Chávez de Venezuela a Cuba, acá, lo que estamos acá. Lo más importante en este momento es unificar criterios en cuanto a qué es lo que está pasando en Venezuela. Y lo que está pasando en Venezuela no es otra cosa que una ocupación, que una pérdida de soberanía, la cual está hoy por hoy en manos del castrocomunismo y dirigido desde Cuba. Ya entendiendo que ese es el problema y que la unión debe darse en aras de rescatar nuestra soberanía, podemos entender por qué cualquier otra salida de índole democrática no se va a poder dar, no va a ser viable, porque ante una dictadura de corte castrocomunista, las salidas democráticas electorales no funcionan. En la propuesta 1 y 2, que se suponía que a partir del 17, que el ultimátum era el 17 de julio y que eso fue el día de ayer, donde se decía que iba a ser que la propuesta era un referéndum imparcial. Un referéndum imparcial con unas precondiciones, las cuales eran que tenía que ser convocado por el mismo gobierno, el voto sería manual, que se revisarían las actas y los cuadernos, que había una depuración del registro, que cualquier incidente que se originara en el momento de la votación sería investigado, que se aplicarían las normas electorales y que este proceso se llevaría a cabo con una organización internacional escogida por el PSUV, por la MUD, por los estudiantes. El resultado de este referéndum sería sagrado. En relación a estas, vamos a decir, precondiciones, hay que comenzar diciendo que la depuración del red es una depuración que va a tardar muchísimo tiempo. ¿Y por qué va a tardar muchísimo tiempo depurar el registro electoral? Porque durante todo este año el régimen se encargó de contaminar el registro electoral con personas que no viven, con personas fantasmas, con personas que no existen. La característica del registro electoral más importante es que lo único que no se podía repetir es el número de cédula. Uno podía tener muchos nombres, podía tener la misma fecha de nacimiento, el mismo nombre,
podías tener eso, y lo único que no se podía repetir era la cédula de identidad. Por eso vemos nosotros que en el año 2004 hacia adelante se infló el registro electoral en más de 5 millones de electores. Esto hay un estudio que hizo el profesor Genaro Mosquera, que está a la disposición de quien lo quiera ver, donde se estableció que había más de 5 millones de personas que jamás habían estudiado, que jamás habían cotizado para el Seguro Social. Es decir, que en esta precondición que han puesto los que aupan, los que apoyan la salida del referéndum ya, pareciera que no saben de lo que están hablando. Porque para hacer la depuración del registro electoral vamos a tener que utilizar el ABC, que es el archivo venezolano cedulado de 1998. Y afortunadamente nosotros, la Resistencia, lo tenemos. Ese registro de venezolanos cedulados de 1998 tiene que ser con el que se inicie la depuración del registro electoral. Antes que haya un registro electoral confiable en Venezuela, no se puede realizar ningún tipo de elecciones, llámese presidenciales, llámese Asamblea Nacional, municipal, referéndum, absolutamente ningún tipo de proceso electoral auténtico, transparente y justo se puede realizar en Venezuela, hasta tanto no saquemos del registro electoral los millones de electores virtuales que tenemos, los miles de personas que tenemos, cubanos, iraníes, nicaragüenses, de otras nacionalidades, a quienes el Estado venezolano de una manera irresponsable les ha dado la nacionalidad venezolana para incorporarlos al registro electoral y poder hacer las trampas en los procesos electorales necesarias para hacer creer dentro y fuera de Venezuela que en Venezuela vivimos en una auténtica democracia. Dicho esto, en relación a la depuración del registro electoral, es un punto sumamente importante y sumamente delicado. Tanto no tenga registro electoral, no podrá hacer ningún proceso electoral. Eso tiene que ver porque mucha gente cree que el problema es el voto manual. Sí, ciertamente tendremos que volver al voto manual porque está más que las máquinas tan pedales son totalmente inconfiables. No se puede confiar en las máquinas electorales y por eso debe de por sí echarse el voto manual. En cuanto a la sustitución del Consejo Nacional Electoral, de que habla la protesta, hay algo que cuando se dice que vamos a sustituir el Consejo Nacional Electoral, mi pregunta es, sabemos si estamos conscientes que no tenemos una soberanía, que nuestra soberanía está siendo ejercida por otro país. ¿Cómo se puede creer? ¿Cómo se puede ni siquiera pensar que vamos a tener un poder electoral independiente? Eso es absurdo, totalmente absurdo. Ninguna persona que estando en la ocupación que estamos de Cuba sea postulada para el Consejo Nacional Electoral y acepte el Consejo Nacional Electoral en estas circunstancias es confiable. ¿Por qué? Porque estamos ante un régimen castrocomunista, estamos ante una dictadura. Entonces, no se puede confiar en un ente electoral de esta forma. Usted es otra cosa que podría hacernos el régimen para hacernos creer que hay una designación independiente. Lo mismo que hicieron en el año 2004. En el año 2004 nos vendieron como independientes a Jorge Rodríguez, que años después salir del Consejo Nacional Electoral terminó siendo el vicepresidente del país.
nos van a vender como independientes a alguien parecido a Francisco Carrasquero, que después terminó en el Tribunal Supremo de Justicia en una de sus salas. Entonces, señores, lo primero que tenemos que tener es claridad, entender que tenemos un problema de soberanía. Mientras no resolvamos el problema de soberanía, no podemos hacer absolutamente nada más allá de índole electoral que no sea disfrazar de democracia esta dictadura castrocomunista. Nosotros tenemos que buscar la unidad de todos los factores, de los militares, de los estudiantes, de la sociedad civil, con el objetivo más importante, con el objetivo prioritario que debe ser el rescate de nuestra soberanía. Cualquier propuesta que se haga de índole no sea otra cosa que seguir disfrazando a esta dictadura. Bueno, nosotros hablamos del nosotros hablamos del cívico militar. Es importante que se tenga claro que la aplicación de la Constitución prevé, tanto en su artículo 333 como en su artículo 310, aplicación constitucional de las actuaciones que nosotros vayamos. Mucha gente se distrae haciendo propuestas que no van a conducir a nada, aduciendo que no son, que lo único constitucional son los procesos electorales. Quiero dejar muy sentado que tanto la desobediencia civil como la actuación de todas aquellas funcionarios de autoridad o no que luchen por la vigencia de la Constitución y por el sistema democrático en Venezuela está totalmente consagrado desde el punto de vista constitucional. Cuando nosotros decimos tenemos un problema militar, en la primera intervención, antes que se cortara, yo había hablado de la situación militar. Aunque mucha gente no le guste los militares, nosotros tenemos que entender que necesitamos a las Fuerzas Armadas para poder sacar al castrocomunismo del territorio venezolano. Una de las razones por las que Hugo Chávez se dedicó a destruir y desmantelar, corromper a las Fuerzas Armadas, fue precisamente evitar que en algún momento pasara lo que pasó en Chile cuando Pinochet sacó a Allende. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El castrocomunismo de alguna manera ha ido perfeccionando la ocupación en Venezuela. Ha utilizado los mecanismos que para esto hasta ahora le ha servido para mantener a Venezuela como se está manteniendo hacia una cubanización. Pedimos disculpas por el mal sonido que se tiene, pero sabemos que esto es precisamente desafortunado. En Venezuela, la llamada oposición, uno es otro por indiferencia, por las razones que sean, no hemos tenido claridad de conceptos y claridad. Lo único que parecía, o en donde la mayoría de los venezolanos coincidían, era en los procesos electorales, sin darse cuenta, sin saber que son los procesos electorales precisamente el arma utilizada por el castrocomunismo para elegir dentro y fuera de Venezuela. Nosotros somos mayoría desde el año 2004. A partir del año 2004, todos, absolutamente todos los procesos electorales fueron manipulados por el régimen para una u otra. Eso es tener dos aspectos muy claros. El primero, Venezuela no tiene soberanía,
antes que nada a rescatar su soberanía, y lo segundo, que no hay salida electoral mientras no se resuelva el problema de soberanía. Ante las propuestas que hay de referéndum imparcial ya o de una asamblea constituyente, puedo decirle sin temor a equivocarme que esas no son las vías para enfrentar esta dictadura castrocomunista. Nosotros tenemos que unificarnos en la lucha para rescatar nuestra soberanía, y eso pasa por una unión cívico-militar, eso pasa por la aplicación del artículo 350, que es la desobediencia civil, pasa por la aplicación del artículo 333, que es la defensa de la Constitución, se tenga o no investidura de autoridad, y pasa por una lucha donde los venezolanos entendemos que no se trata de la medicina, de la educación, de estas cosas que ya son bastante graves, sino que se trata de que hemos perdido nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestra autonomía como país, y que cuando la mayoría pueden estar completamente seguros que cuando se lucha por la soberanía, para nosotros y estar en esta lucha por la soberanía, tenemos que identificarnos como liberadores de Venezuela. Tenemos que utilizar el término soberanía para poder agruparnos en una resistencia civil coherente y firme. No podemos seguir en esta situación de estar pidiendo procesos electorales cuando sabemos que no hay separación de poderes y cuando sabemos que estamos frente a un régimen castrocomunista. Para enfrentarlo necesitamos organización, necesitamos planificación, necesitamos estrategias, y todo eso parte de una unidad que se haga en un objetivo común, que sea Venezuela. Aquí no se trata de la libertad de nadie en particular, aquí no se trata de los derechos de particulares, aquí se trata de un país que ha sido ocupado por otro, que ha sido entregado a otro, y que está después de 15 años tomando conciencia y tomando acción en relación a la recuperación de nuestra soberanía. Si nosotros, al unísono, todos hablamos de la misma manera y hablamos de soberanía, en esa medida el mundo nos tomará en serio. Pero mientras tengamos líderes hablando de revocatorios, hablando de elecciones presidenciales, hablando de referéndum y hablando de asambleas constituyentes, damos la impresión, damos la certeza de que somos un país que se burla no solamente dentro sino fuera de la situación. Nosotros tenemos que, de ahora en adelante, todas las organizaciones que quieran luchar por el rescate de nuestra soberanía, tocar el tema precisamente de la soberanía y estar muy pendientes de quién propone qué. Que cuando nos digan vamos a un referéndum imparcial ya, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer con un registro electoral cuyo contenido está contaminado, en el cual hay millones de electores virtuales? Cuando nos digan vamos a cambiar el CNE, vamos a cambiarlo por quién. ¿Qué persona puede trabajar limpiamente, honestamente como rector del Consejo cuando la vida de ella y de su familia está seriamente amenazada? Nosotros tenemos que, repito, unificarnos en cuanto a que el objetivo tiene que ser el rescate de la soberanía para poder entonces ir a una transición y posteriormente a una nueva democracia. Cambio. Bueno, yo quisiera aprovechar este maravilloso medio que contamos con todos los problemas técnicos que hemos tenido. Quiero darle las gracias a Mariposa Libre que
pudo conectar de esta manera, vamos a decir de otra forma, y quisiera entonces dejar abierto para poder contestar las preguntas que tengan a bien hacerme, y que estoy en la mejor disposición de contestar, y también estoy conectada por Twitter, de manera que si no, también las pueden hacer por ese medio también. Ok, mi pregunta es la siguiente. Estoy de acuerdo con todo lo que se estuvo conversando de momento por acá, pero escuché ahorita hablar al local Luz Caraballo de pedirle la renuncia a Maduro. Y bueno, yo tengo una duda porque si nosotros sabemos que él no está ocupando el puesto de presidente de manera legítima, ¿cómo podemos pedirle la renuncia? Si al pedirle la renuncia estamos legitimándolo a él en el puesto, cosa que no está allí de forma legítima. Cambio. Ok. Tú tienes muchísima razón en lo que acabas de decir. Cuando nosotros le pedimos a Nicolás Maduro que renuncie, estamos dejando abierta la posibilidad a una sucesión, ¿verdad?, presidencial, que sería nuevamente ir a un proceso electoral en un tiempo, porque estamos a menos de la mitad del periodo, y volveríamos a caer en una circunstancia donde nuestra soberanía, que es nuestro problema, que es donde nosotros tenemos que coincidir, que es lo que tenemos que estar claros, no se va a lograr. Entonces, cuando hablamos, es como digo yo, es lo más importante de esta noche, es que quedemos plenamente convencidos que el primer problema, lo más importante, es un problema de soberanía, y que hasta tanto no rescatemos nuestra soberanía, hasta que no hagamos todo lo que tengamos que hacer para volver a ser un país libre y soberano, cualquier otra cosa, llámese renuncia, referéndum, asamblea, cualquier cosa no hace sino que atornillar al régimen castrocomunista, hoy en la cabeza de Nicolás Maduro, ayer en la cabeza de Hugo Chávez, y que seguramente pretenderán ya otras personas elegirse como los sucesores en este régimen. Cambio. Buenas noches, doctora de los Andes. Acá estamos realizando un trabajo de investigación. ¿En qué sentido? Hoy nos volvimos a activar en un punto de acá de los Andes, pero luchamos contra 3 factores, doctora: miedo, apatía y lo que dice el común de la gente es que quiere un líder. Entonces mi pregunta va reflejada a eso, doctor. ¿Cómo podemos ayudar a la gente que no lee ni la prensa ni tiene estas aplicaciones y están esperando un mesías y sienten miedo y por eso no han podido reaccionar? Sin embargo, en los Andes tenemos un grupo ya armado y hoy lo volvimos a activar, pero estamos luchando contra esos factores. Cambio, doctora. En cuanto al líder, que es la tercera parte que tú estás diciendo, cuando estamos en resistencia, las cabezas las cortan o las compran. Entonces es muy importante que el liderazgo no sea público, que no sea, vamos a decir, del conocimiento de todo el mundo, porque yo les aseguro que estarían presos o estarían muertos. Eso es una de las cosas que, si entendemos que es un problema de soberanía, si entendemos que estamos ocupados, entendemos por qué los líderes tienen que estar, como quien dice, en resistencia y ser muy bajo perfil. Sobre todo, entiéndase bien, los que están dentro de Venezuela. Es muy importante para la organización en resistencia el anonimato de los líderes. ¿Por qué? Porque las cabezas las compran o las cortan. En cuanto al miedo y la apatía, sí, hay miedo y el miedo es respetable. Yo creo que es una situación donde sentir miedo es apenas normal, es lógico, más el miedo es superable. Y el miedo se supera con 2 circunstancias: con la convicción que es un problema de país, con la convicción que estamos luchando por nuestro país, por nuestros hijos, por nuestro futuro,
y con la convicción de que estamos con una estrategia y una planificación. Por eso es importante que se haga la organización de las células, de los equipos de trabajo, para poder actuar de una manera estratégica y segura para vencer el miedo. En cuanto a la apatía, eso es algo que se va a ir subsanando en la medida que la resistencia tome acciones, que la gente vea que son contundentes, que están produciendo efecto. Esta apatía va a cambiar, y va a cambiar porque estos apáticos también sufren de no conseguir los alimentos. Estos apáticos también tienen enfermos que no tienen las medicinas, y esta situación del castrocomunismo los va a arropar a todos. En esta situación de castrocomunismo no se va a salvar nadie, ni siquiera los propios chavistas, porque para eso tenemos el ejemplo de Cuba, como Fidel Castro después se fue eliminando y se fue quitando del medio a personas que estaban muy cerca de ellos. Entonces yo pienso particularmente que hay que organizar las células de resistencia para poder trabajar, tener planificación, estrategia para actuar, y en cuanto a los líderes están en Venezuela actuando de forma clandestina, serán las personas que organicen. Cuando hablamos de liderazgo hay que usar seudónimos, porque no se puede estar dando nombres de personas porque de manera inmediata van a ser eliminadas en el país, ya sea eliminadas porque físicamente las eliminen porque los atracaron, o eliminadas con amenazas, o eliminadas por compra. Entonces aquí hay que, cada uno de los que está oyendo ahorita el programa, cada uno que está oyendo el foro, primero estar convencido de que esto es un problema de país, es un problema de soberanía. Que cada uno de los que está escuchando el foro y los que están en resistencia entiendan que tienen que hacer su red de trabajo, su célula de 5 personas de su extrema confianza, 5 personas que no los van a vender, 5 personas que no los van a delatar. ¿Qué pasa? Estas 5 personas, repito, no son 6, no son 4. Lastimosamente nosotros los venezolanos a veces somos muy bocones y decimos, no, 5, yo puedo 10. Bueno, por disciplina no son 4 ni son 6, son 5. ¿Por qué? Porque se ha determinado que para una mayor y mejor comunicación con 5 personas es el límite del que podemos tener. Cada una de esas 5 personas después va a buscar sus 5 y así sucesivamente para que a más tardar de 15 a 20 días haya miles de células de resistencia luchando y planificando para rescatar la soberanía de Venezuela. Amigos, organización, disciplina, confianza, estrategia y planificación. Cambio. Panton, haciendo un paréntesis a tu pregunta, si todavía estás en el canal, cuando yo hablo de una renuncia, yo no estoy creyendo en la renuncia de Maduro, porque esa es una persona que no va a renunciar. El régimen no lo vamos a sacar de esa manera. En este canal se ha insistido muchísimas veces que la salida es el 350, el 333 y el artículo 5 de la soberanía, porque nuestra soberanía ha sido vendida vilmente a un castrocomunismo. Cuando se habla de salida del régimen, es que la salida del régimen es necesaria. Es necesaria, como dice la doctora Ana, para retomar el derecho constitucional y la norma democrática que ha sido violada. Pero exigirle la renuncia a Maduro, eso es imposible, porque como dice la doctora, sería legitimizar. Yo me estoy declarando en desobediencia civil, pero te estoy pidiendo la renuncia. No, yo estoy en resistencia civil. Yo desconozco todo, absolutamente todo lo que viene de un régimen castrocomunista que trae las órdenes desde La Habana.
pero eventualmente todo ese régimen que empieza desde el presidente de la República hasta todos los autores que han violado las normas constitucionales y han entregado el país al castrocomunismo, tienen que salir de ese poder. Buenas noches, Venezuela Soberana, Localuz. Doctora, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. El grupo donde yo estoy, estamos haciendo unos esfuerzos inmensos por unir a la mayoría de la parte de la resistencia. Hemos intentado por todas las maneras. Sí, buenas noches. Le decía, doctora, que esta semana hemos conseguido la unión de unos 25 o 30 grupos y nos hemos encontrado con algunos problemas de gente que quiere y grupos que quieren ser protagonistas. ¿Cómo podemos hacer nosotros para unir la resistencia en este sentido, ya que se nos ha dificultado por esa vía? Gracias. Mira, el problema de la unificación parte por no tener un objetivo único. ¿Qué pasa? Vamos a quizás utilizar nombres que no me gustan porque no quiero personalizar, pero tenemos a Leopoldo por un lado, Capriles por el otro, María Corina por el otro, personajes que tienen sus aspiraciones, pero que en un momento dado no son, vamos a decir, no te unifican en la resistencia porque quienes están con uno no están con el otro. Entonces, si nosotros estamos convencidos de que es un problema de soberanía, yo te puedo asegurar que todos los grupos, si están claros en que es un problema de soberanía, todos los grupos se van a unir, porque la soberanía es algo que nos atañe a todos por igual. Aquí no hay partido político, aquí no se trata ni de voluntad popular, ni de Primero Justicia, ni de AD, ni de COPEI, ni de intereses particulares de nadie. Entonces nosotros tenemos que, porque sí, utilizar y tomar, como quien dice, ponernos unas gringolas, y el único objetivo de nosotros es rescatar nuestra soberanía, es sacar el castrocomunismo de Venezuela, ir a una transición para posteriormente ir a una nueva democracia. Eso es sumamente importante porque parte del fracaso del 2002 fue el egoísmo que en ese momento, que a mí no me gustaba que no me gustaba lo otro, fueron cosas que hicieron mal porque la verdad no estábamos preparados para lo que pasó en el 2002 y queremos que no vuelva a pasar. Por eso se habla de planificación, se habla de estrategia, se habla de que todo pueda ser cubierto desde el punto de vista constitucional, y por eso cuando uno habla de soberanía, la aplicación del artículo 333 y el 350 justifica cualquier cosa que los venezolanos hagamos para rescatar nuestra soberanía, y eso pasa por sacar a Nicolás Maduro y sacar al castrocomunismo de Venezuela. Es por eso que yo siempre he insistido que sacar a Nicolás no es golpe, sacar a Nicolás es un acto de soberanía y de constitucionalidad. Cambio. Buenas noches otra vez, doctora. Por aquí Divina Libertad 350. Mi pregunta: si vemos que matan a los estudiantes, arremeten en forma atroz a los edificios, a las residencias, con balas, con metras, con perdigones de cemento, con bombas lacrimógenas, día tras día, ¿cómo confiar en las Fuerzas Armadas? Cambio. Mira, en cuanto a tu pregunta, ¿cómo confiar en las Fuerzas Armadas? Te voy a responder algo. Tenemos que tener Fuerzas Armadas para poder rescatar nuestra soberanía. Una de las cosas que hizo Hugo Chávez y que Nicolás ha seguido, ha sido destruir a las Fuerzas Armadas, crear una animadversión entre civiles y militares, a tal punto que yo le pregunté al almirante Iván Carratú si había militares activos dispuestos a defender la soberanía. Iván Carratú me dijo que sí, que él se había reunido con militares activos,
pero que lo que pasaba era que la sociedad civil de alguna manera los tenía, como quien dice, pegados contra la pared. ¿Por qué? Si ustedes revisan videos, ustedes verán declaraciones y eventos donde tanto Patricio como Henry Ramos Aluz, como gente de la MUD, dice que cualquier actuación militar va a ser catalogada como golpe de Estado. En la medida que nosotros no hablemos claro y no le digamos a las Fuerzas Armadas, mire, Fuerzas Armadas, nosotros tenemos una ocupación cubana y a ustedes, que son los hombres de armas, son los que les corresponde por ley, por justicia, defender la soberanía. Ciertamente, a nivel de cargos altos de generalatos y este tipo, la corrupción es muy grande, eso es verdad, pero no todo está podrido en las Fuerzas Armadas. Igual que no todo está podrido en los partidos políticos, ni no todo está podrido en la sociedad civil. O sea, Venezuela tiene unos recursos humanos todavía muy importantes, que lo que tenemos es que tener claridad y unificar. Yo soy de las que cree e invito a reflexionar en cuanto a tender un puente a las Fuerzas Armadas, exigiéndoles el rescate de nuestra soberanía. Nosotros sabemos, yo he tenido información de situaciones en contra de militares castristas, porque la situación está ahí. Lo que pasa es que mientras tengamos a líderes de la MUD o de otra índole diciendo que una actuación militar sería un golpe, evidentemente esto no ayuda a que los militares tomen acción. Yo creo que es conveniente que la sociedad civil empiece a decirle a los militares que nosotros les exigimos y les pedimos que rescaten la soberanía de Venezuela. Por eso es tan importante hablar de la soberanía de Venezuela, porque por muy corrupto que estén los generales, habrá coroneles y habrá a otros niveles que no estén recibiendo preventa, que realmente les duela al país, que en un momento dado darán la espalda al régimen y se pondrán del lado nuestro para rescatar el país. Cambio. Perfecto. Sí, le preguntaba a la doctora que nosotros estábamos trabajando en la unión de la resistencia y nos habíamos encontrado con ciertos grupos que ansian un protagonismo, que se lo quieren quitar a Venezuela, que es la única protagonista de esta lucha, y simplemente en esta semana logramos unir unos 20-25 grupos en el cual discutimos toda una noche un comunicado, y el comunicado fue sacado a la luz hace 2 días atrás, donde exigimos apegarnos al 350, al artículo 350, y para posteriormente pasar a una junta cívico-militar que pueda ayudar a la refundación de la República. Cambio. No, es que fíjate, por ejemplo, cuando tú me dices que lo han intentado hacer, hay que seguir insistiendo, porque lo único que nos puede unir a todos los venezolanos es nuestra soberanía. Que hay personas que quieren ser protagonistas, mira, bien dice, y si tú te acuerdas la letra de nuestro himno nacional, que pareciera un karma, dice el vil egoísmo que otra vez triunfó. Nosotros los venezolanos sufrimos de ese mal, del egoísmo, del protagonismo, de querer ser la última Coca-Cola del desierto, pero en la medida que nosotros estemos claros en cuál es la situación y entendamos, el problema de soberanía no lo va a resolver una sola persona. El problema de la soberanía lo va a resolver un pueblo unido, una sociedad unida en aras de un país. Entonces, yo insisto, el tema es la soberanía y el rescate de la soberanía. Y que la gente entienda que la escasez de alimentos no es incapacidad del gobierno, no es un mal gobierno que hay que cambiar, no. Es una política de Estado para mantenernos, como decía en estos días mi amigo el general Ángel Viva, es una estrategia para tenernos ocupados buscando alimentos. Esa es la realidad. Nosotros tenemos que unificar el concepto y saber que el problema es un problema de soberanía. Cambio. Buenas noches, doctora Ana Mercedes.
Vamos a retomar un poquito lo de los videos de la propuesta 1 y 2 y la forma como explican o proponen allí la salida de un referéndum imparcial, analizando parte por parte de lo que ya hemos escuchado en el video. Me preocupa la parte legal, doctora, quiero que enfaticemos allí, porque así como habemos un grupo de resistencia que estamos en la calle, que traemos a la gente que no hay manera electoral de salir del régimen, también sabemos que estos dirigentes, entre comillas opositores, están en sus asambleas, no hablan otra cosa sino de ir a la constituyente, de un referéndum y todo eso que escuchamos en ese video. Tomando en cuenta, vamos a suponer como quisiéramos que estuviésemos en el gobierno democrático y quisiéramos aplicar lo que dice ese video, tomando en cuenta la Constitución, las leyes, tanto electorales como la Constitución Nacional, el tiempo que está la persona en el poder, todo. Quiero que profundice en ese punto. ¿Qué ve usted allí, ilegal o legal, para poder llegar a hacer ese tipo de referéndum? Cambio. Interesante su pregunta. Mire, la propuesta del referéndum imparcial, que es el gran problema, raíz del problema, que la fuente del problema es un gobierno corrupto. O sea, a inicio, ya los hacedores de esa propuesta parten de un craso error, de hablar de un gobierno corrupto, de no entender que estamos en una ocupación castrocomunista. Entonces, cuando ya la raíz, la fuente está mala, todo lo que se haga tomando en consideración esa fuente está equivocado. Ya, no se puede hablar de un referéndum, que es un mecanismo democrático, ante una dictadura. Pero más allá de eso, el problema es que nosotros tenemos un problema de soberanía grave, donde tenemos agentes del castrocomunismo en todas las áreas y a todos los niveles. Es simplemente absurdo que se pretenda que el castrocomunismo va a soltar, y perdónenme la audiencia, la expresión que voy a utilizar, la teta de Venezuela, que les ha servido al castrocomunismo para meterse en Nicaragua, en Ecuador, en Bolivia, ¿verdad? Afianzar lazos con Rusia y con China por un proceso electoral. Es muy ingenuo, por decir lo menos, aquellos que creen que a través de un proceso de la democracia vamos a poder, en primer término, rescatar nuestra soberanía, que es el mayor de nuestros problemas. Cambios. No sé si no le supe transmitir mi inquietud, doctora. Le vuelvo a preguntar. Tomando en cuenta que en las asambleas que hace la gente de, vamos a decir, de María Corina, los de BP, llevándole este mensaje de sí hay esta posibilidad, donde sabemos que la mayoría del pueblo todavía, como no le llega este tipo de informaciones, todavía no está consciente del régimen dictatorial que nosotros tenemos en Venezuela, se puedan o se hacen, son manipulables ante estas intenciones, ¿verdad? Ellos podrían legalmente llegar a hacer ese referéndum. ¿Es posible? Cambio. Mira, si tú entiendes que estamos en un problema de soberanía, entiendes que la legalidad que existe hoy en Venezuela es la legalidad del régimen. El régimen es el que dicta cuáles son las pautas de legalidad. Si yo me pregunto a estos que proponen el referéndum imparcial,
Si con algunas de esas condiciones, algunas que ellos quieran dar para decir, no, nosotros hemos cedido en esto, vamos a negociar, ¿creen que podrían salir del castrocomunismo a través de ese referéndum? ¿O sería la manera del castrocomunismo de afianzarse más en el poder y estar utilizando las riquezas de Venezuela? Ciertamente, María Corina, Leopoldo y otros líderes tienen mayor, vamos a decir, ellos convocan una asamblea y el régimen se los permite porque sencillamente esta propuesta de referéndum y de asamblea constituyente al final del día van a ayudar al régimen. Por eso es importante que la resistencia civil, que la verdadera resistencia se organice en células de trabajo para poder iniciar la lucha. Insisto en esto, si usted va a una asamblea de ciudadanos y habla de soberanía, y no importa lo que la gente le diga, usted habla de soberanía, pero al margen de hablar de soberanía, usted hace sus 5, usted busca sus 5 luchadores, sus 5 libertadores que la van a ayudar a usted a hacer sus células de resistencia para rescatar la soberanía. En la medida que cada uno de nosotros busquemos nuestros 5 y hagamos nuestra célula de trabajo, estemos hablando con la gente, en esa medida podremos contrarrestar, los discursos de María Corina, de Leopoldo, de Capriles y de todos aquellos que siguen tratando esta dictadura castrocomunista como si estuviéramos frente a una democracia. Organización, planificación, disciplina son claves para la propuesta de rescatar nuestra soberanía. Cambio. Buenas noches, disculpe, yo le estoy por aquí otra vez, doctora. Fíjese usted, ese concepto que usted está manejando, más o menos lo estamos tratando de difundir nosotros. El día de mañana hay un grupo que sacó hace mucho tiempo un material organizativo, porque desde un principio de este problema siempre hemos dicho que el problema es de organización. Ese material, este grupo lo va a sacar el día de mañana, no tiene nada que ver con lo que estamos trabajando nosotros en este momento. Recuerdo que yo me le opuse a este referéndum imparcial, referéndum, ya no sé ni cómo se llama porque no sé cómo, nunca lo he visto en la Constitución, y en estos días escuché a unas personas defendiéndolo, creo que es el grupo que lo propone, diciendo que era una contrapropuesta para que la gente saliera a la calle masivamente. En estos días escuché que era una propuesta para que surgiera todo lo contrario de lo que ellos estaban buscando, o sea, como una publicidad invertida, o sea, ellos estaban utilizando una publicidad invertida con la vida de los chamos y de los guerreros que están en la calle, que pueden simplemente sufrir una cierta emboscada de parte del régimen porque no se está buscando lo que se quiere, sino todo lo contrario. Pero me parece muy peligroso que juguemos con estas herramientas y que hagamos un llamado a la calle sin estar seguro de lo que está pasando. O sea, no sé cuál es su opinión al respecto, doctora, y disculpe que haya intervenido una vez más. Adelante. Mira, ciertamente es muy peligroso estar proponiendo cosas que al final del día van a ayudar al régimen. Es sumamente peligroso y por eso insistimos en que estemos claros en dónde estamos parados y cuál es el problema. Desde el punto de vista constitucional, la Constitución, nosotros, la resistencia civil, los que queremos rescatar nuestra soberanía, tenemos 2 artículos madres, por decirlo así, 2 artículos primarios de los cuales se puede ir hasta la Junta Cívico-Militar, la destitución de los poderes públicos, el camino de la transición, y estos artículos son el artículo 350 y el artículo 333. Estos son 2 artículos que nos dan la potestad hasta, oígase bien, hasta de nombrar una junta cívico-militar. De hecho, hace unos meses se sacó un proyecto
y decía más o menos así: el pueblo venezolano en unión con las Fuerzas Armadas en ejercicio del contenido del artículo 350, después habla del artículo 333, habla entonces de considerando las distintas violaciones que ha tenido el régimen, la prohibición la violación al artículo 333 del proselitismo político en las Fuerzas Armadas, la violación a los artículos relacionados a los derechos humanos. Es decir, que nosotros no tenemos suficiente material como para, desde el punto de vista constitucional, crear una junta cívico-militar, derogar los poderes públicos, sacar al castrocomunismo, significar que ciertamente cualquier cosa que se haga estando como ocupados por el castrocomunismo es poco viable para nosotros, es casi imposible es más, no podemos utilizar mecanismos democráticos a que permitan afianzando al régimen castrocomunista en Venezuela. Nosotros tenemos que iniciar una lucha donde el único objetivo sea el primero, el primario, lo más importante es rescatar nuestra soberanía. Concepto en el cual la mayoría de los venezolanos vamos a coincidir, porque serán muy pocos los venezolanos que, al ver la situación del castrocomunismo y de todo lo que hemos perdido, puedan estar a favor de seguir en este régimen que hoy está en Venezuela. Amén. Antes que nada, no quiero personalizar la situación porque no es el punto. Generalmente los problemas no se resuelven creando otros problemas. Los problemas se resuelven con, vamos a decir, soluciones concretas, con cosas definidas. Si yo fuera Nicolás Maduro, les tomo la palabra a quienes proponen el referéndum o a quienes proponen la Asamblea Nacional. Digo, sí, perfecto, vamos a hacerlo. Y nos metemos en un proceso electoral donde volvemos a caer como un país tan democrático, donde en Venezuela el gobierno hace referéndum y hace Asamblea Nacional. Aquí hay que empezar a dejar esos disfraces y esas estrategias burdas, esas malas estrategias, porque yo me acuerdo el año pasado, cuando que vinieron aquí a Miami muchísimos actores políticos en Venezuela, donde ninguno, óigase bien, ni Leopoldo, ni María Corina, ni Capriles, ni nadie decía que estamos en una dictadura de corte castrocomunista. Recién ahora ya reconocer que estamos en una dictadura ha sido un gran avance. Pero ¿saben qué? Lo que se habla de la fama petrolífera del Orinoco nos tiene a nosotros con una gran presión. Porque o nosotros rescatamos nuestra soberanía o nos van a quitar la fama petrolífera también. Entonces aquí no se puede seguir jugando, no se puede estar trazando estrategias para levantar la calle, no. Aquí hay que organizarse para la lucha y luchar y crear estrategias. Y por eso se les recomienda tanto a leer Dayin Char, por eso se les recomienda tanto leer sobre resistencia no violenta, por eso se les recomienda tanto la organización, porque no podemos seguir tirando flechas, porque es un país el que se nos está yendo de las manos, porque costó 15 años que la gente entendiera de qué era lo que estaba pasando, porque nos costó 10 años en el área electoral determinar que había un fraude electoral. No tenemos tiempo que perder. Nicolás Maduro está en el poder no porque sea muy bueno, sino porque la oposición ha sido muy mala, porque no hemos sido coherentes, no hemos sido firmes, no hemos llamado las cosas por su nombre y mucho menos hemos sido capaces de trazar estrategias para lograr rescatar nuestra soberanía. Lo insisto, el tema es el rescate de la soberanía y para ese rescate tenemos amparo constitucional en el 350 y en el 333. Hay como hacerlo. La cosa está en que una vez convencidos nos organicemos y dejemos de estar tirando flechas electorales
una vez a ser coherente en ese transitar. Bueno, si no existen más preguntas, por terminación de hoy, llevada a cabo por la doctora Ana Mercedes Díaz. Doctora Ana Mercedes, le agradecemos inmensamente todo el tiempo que le ha dado a este canal, toda la información que nos ha dado, vamos a manejarla y continuemos en su canal Venezuela Soberano manejando un tema importante como la soberanía y que ha sido el estándar desde el principio, entender que nuestra soberanía está siendo arrebatada y como usted lo dijo anteriormente, es algo que nos va a afectar a todos, que no va a tener color político, que no va a tener clase social, porque una vez que queden instalados, todos, absolutamente todos, vamos a quedar atrapados en el comunismo. Entonces, no hay más preguntas, damos por terminada la conferencia a la doctora Ana Mercedes Díaz, agradeciéndole por todo su tiempo y por toda su colaboración, y invita a que continúe formando parte de este canal de Venezuela Soberana para que en cualquier momento se sienta libre de entrar y dar toda su colaboración y su información y todo su conocimiento y experiencia a todos los usuarios de este canal. Muchísimas gracias. Cambio. Bueno, lamentándolo mucho, va a tener que retirarme. No sin antes agradecerles a ustedes por la paciencia que me han tenido en todo este momento. Y para ratificar un último deseo, yo le pido a Dios que a partir de esta noche tengamos la claridad suficiente para tener claro que la misión, el objetivo, lo que nos puede unir a todos los venezolanos es el rescate de nuestra soberanía. Que en aras de ese rescate de la soberanía seamos capaces de deponer todos los intereses personales y establecer a Venezuela como el único interés para todos. Espero que le pido a Dios que a partir de ahora estemos claros, no más distracciones, no más procesos electorales. Rescate de la soberanía. La Constitución nos avala, la Constitución nos cubre desde el punto de vista jurídico. Buenas noches y hasta una próxima intervención. Gracias. Gracias por la intervención del foro, doctora Ana. Gracias, Mariposa, por ser la comunicación, el medio de comunicación vía Skype y a través de tu teléfono. Sin eso creo que no lo hubiésemos podido lograr también. A ambas, muchísimas gracias y ya saben que esta es su casa. Gracias, cambio.